Bienvenidos al siguiente video tutorial en el cual explicaremos la teoría sobre balances. Listo, eso va a ser enfocado en control para que lo tengamos en cuenta. Entonces, básicamente recordar esta ecuación, en control la marcan así, lo que entra menos lo que sale. Hay veces que tenemos términos de reacción, ¿sí? Entonces, los términos de reacción pueden ser positivos o pueden ser negativos de acuerdo a si es una sustancia que se produce o si es una sustancia que se consume, ¿listo? En ese caso, pues pueden estar los dos signos, del menos lo que reacciona. Esto debe ser igual a ¿quién? Al término de acumulación, ¿listo? Entonces, esto de aquí lo podemos explicar en dos cositas. Uno, lo que son los balances de masa y otro, lo que son los balances de energía, ¿listo? Entonces, para los balances de masa, vamos a colocar aquí un tanque en el cual podemos tener una corriente de entrada, vamos a llamarla aquí M1, una corriente de salida M2, y podemos tener aquí un fluido que se está almacenando en este tanque con un volumen BDT. Adicional a esto, bueno, ese sería el caso más sencillo, ¿listo? Casos más complicaditos que nos pueden salir. Por ejemplo, ya que estas corrientes no sean puras, sino que sean corrientes con varias sustancias. Entonces, para este caso, que es el más sencillo, simplemente hay que mirar primero que estas M's tengan unidades de masa, que en el sistema internacional son kilogramos por segundo, o también pueden ser en moles, ¿sí? En mol por segundo también se pueden trabajar los balances de masa, ¿listo? En ese caso, simplemente lo que entra es M1, lo que sale es M2, pues colocamos, aquí me faltó la dependencia del tiempo, M1 de T menos M2 de T es igual a ¿quién? Es igual al término de acumulación. Los términos de acumulación siempre son derivadas en el tiempo y son derivadas de la masa, ¿cierto? Aquí se coloca la masa en dt. Esa masa de aquí me está representando la masa de todo el tanque. Entonces, esa masa se puede calcular como la densidad por el volumen del tanque. Y aquí ya podemos mirar que en muchas ocasiones una variable aquí importante es la altura. El volumen lo reemplazamos en función de la altura y seguimos ahí adelante, ¿listo? Pero lo importante que es el balance, simplemente lo que entra menos lo que sale igual a lo que se acumula. Este es el caso más sencillo, que es cuando es una sustancia pura. ¿Qué pasa si tenemos, digamos, componentes, dos componentes? Entonces, si miramos un tanquecito, ¿sí? Vamos a colocar aquí un flujo de entrada, un flujo 1 de T, aquí otro flujo de entrada, F2 de T. Vamos a colocar una salida con un flujo F3 de T. ¿Listo? Como son componentes, aquí que nos toca mirar. Aquí ya nos toca entrar a mirar otra variable que se llama la concentración. Entonces vamos a llamar la concentración de A. Esta aquí, vamos a decir que entra puro, ¿listo? Entra A puro. Y aquí vamos a colocar una reacción de una vez, ¿listo? Como son varios componentes, podemos colocar una reacción A produce B, de tal manera que aquí pues vamos a tener concentración de A y también concentración de B, ¿listo? Para los balances de este tipo, debemos tener en cuenta tanto lo que entra como lo que sale, como lo que reacciona y lo que se acumula, ¿listo? Entonces, para esto es importante ese tipo de balances, que estas F's tienen que ser caudales. ¿Qué quiere decir eso? Unidades de volumen por unidad de tiempo, ¿sí? Sistema internacional, el caso más clásico, metros cúbicos por segundo. Aquí es importante que tengamos ese flujo volumétrico y no másico, ¿listo? Entonces, cuando nosotros tenemos esto así, hay dos balances que se pueden hacer. Uno es el que conocemos como el balance global y otro es el que se llama el balance por componente, ¿cierto? Entonces, siempre que ustedes tengan dos componentes van a poder hacer esos balances. Si tienen 10 componentes, ¿qué podemos hacer al respecto? Vamos a hacer 9 balances de componentes, siempre es n-1, ¿cierto?
En realidad, si son 10 componentes, también son 10 balances. Solo que esos 10 balances, uno es el global. Y los otros 9 que quedan son para componentes. ¿Listo? Pero en el caso más general siempre son 2 componentes A y B. Entonces, como son 2 componentes, me salen 2 balances. Uno es global y otro que vamos a hacer para la concentración de A. Entonces, en cuanto al global, como es un balance global, aquí solamente miramos las Fs. ¿Sí? ¿Por qué es un balance global? Aquí no me interesan las concentraciones, solamente las Fs. Y hay que tener cuidado porque las Fs dijimos que eran ¿qué? Volúmenes. Al ser volúmenes, ¿qué significa? Que hay que multiplicar los volúmenes por la densidad porque estos son balances de masa, no balances de volúmenes. ¿Listo? ¿Eso qué quiere decir? Que cogemos la densidad del primer flujo y la multiplicamos por el flujo número 1, densidad por flujo nos da masa, ¿cierto? El término de salida sería lo mismo, densidad de la corriente 2 por el flujo de la corriente 2. La de salida sería densidad de corriente 3 por el flujo de la corriente 3. Y como ya no hay más entradas ni salidas, igualamos a quién? Al término de acumulación. Eso como es un balance global, aquí tampoco miramos la reacción, ¿sí? Solamente miramos los términos de entrada y los términos de salida. A la salida, ¿qué tenemos? Tenemos la derivada de la masa que hay dentro del tanque respecto al tiempo. Y esa masa dentro del tanque se calcula como la densidad por el volumen dentro del tanque. ¿Listo? La mayoría de los ejercicios consideran que todas las densidades son iguales. Sin embargo, hay algunos donde nos van a decir que la densidad varía por X o Y razón. Aquí no vamos a entrar en detalle, te vamos a dar así, densidad 1, densidad 2, densidad 3 y densidad para la densidad del tanque. ¿Listo? Teniendo eso, que haya explicado lo que es el balance global. Ahora vamos con el balance por componente, que es el que se dificulta por ahí a más de uno. En el balance por componente hay que especificar cuál de los dos componentes es. Vamos a hacer aquí componente A, ¿listo? Y la regla de que está arriba sigue siendo igual. Lo que entra menos lo que sale más lo que reacciona igual a lo que se acumula, ¿listo? Entonces, en lo que entra, tenemos aquí una concentración de A. Cuando hacemos balance por componentes, ahora estas densidades no se colocan y el papel que jugaban estas densidades ahora lo juega la concentración, ¿sí? Entonces es una forma fácil, digamos, de relacionar. Aquí queda la concentración de A en la corriente 1 en el tiempo por el flujo número 1, ¿sí? Estas concentraciones a veces tienen unidades básicas, a veces tienen unidades de moles. O sea, hay veces que son kilogramos por metro cúbico, hay veces que son mol por metro cúbico. En ambos casos se puede porque tanto kilogramos como mol son unidades de masa. ¿Listo? Ese sería el término de entrada. El término de salida es igualítico, concentración de A en la corriente 2, pero aquí me equivoqué, precisamente por eso coloqué esa corriente pura. ¿Qué pasa cuando una corriente es pura? Cuando una corriente es pura no tiene sentido hablar de concentraciones, porque las concentraciones es cuando hay mínimo 2 sustancias, ¿cierto? Entonces cuando es pura, la corriente de entrada queda exactamente igual a como se hace en el global. Entonces como aquí no hay concentración, pues se coloca la densidad. Entonces la densidad de la corriente 2 por el flujo de la corriente 2 de T. ¿Listo? Ahora, la de salida. Entonces de salida es el mismo término. Aquí, perdón, aquí es positivo porque es un término de entrada. La corriente 3 de salida, entonces va negativa, como la densidad de la corriente 3 por el flujo de 3 de T. ¿Sí? Y eso es igual. Todavía no es igual. ¿Por qué no es igual? Que le colocamos reacción. Entonces cuando nosotros colocamos una reacción tenemos que recordar que aparece una variable que se llama la velocidad de reacción, ¿cierto? Entonces, así como está aquí, como es un reactivo, ¿qué quiere decir? ¿Que se consume o que se produce? Si es un reactivo obviamente se consume. Si se consume en el balance tiene que ser negativo, ¿sí? Si se consume en el balance es negativo. No le voy a colocar positivo a algo que me está desapareciendo, ¿sí? El hecho de que se consuma es igual que colocar una corriente de salida, porque se está yendo, por decirlo de alguna manera. Entonces aquí tiene que ser negativo. La velocidad de reacción, bueno, el término de reacción, ¿cómo se coloca? Se coloca como la velocidad de reacción, ¿cierto? Multiplicada por el volumen dentro del tanque y nada más. Eso que está aquí es el término para escribir una reacción, el término de consumo o el término de producción de algún componente dentro de la reacción. ¿Listo? Ahora, ¿qué sigue? El término de acumulación. ¿Cómo se hace el término de acumulación? Esto es igual a la derivada respecto al tiempo de la masa, pero ¿cuál masa es esta?
la masa del componente A respecto al tiempo, ¿cierto? Y esa masa del componente A, vamos a tirar por aquí abajo que alcanza a caer, ¿es quién? Es la concentración de A la salida, sería la concentración de A3 respecto al tiempo, ¿listo? Esta concentración de A3 es esta misma aquí, me falta colocar el subíndice. Y aquí algo importante que hay que mencionar es que si estos tanques están totalmente agitados, la concentración que hay dentro del tanque es la misma que hay a la salida, ¿cierto? Es importante mencionar. Entonces, vean, esto que está aquí me falta algo, es la concentración multiplicada por el volumen, ¿no? Concentración por volumen. Ese término es diferente al balance completico, seleccionémoslo por acá. Y lo que está arriba y ese pedacito de abajo sería el balance por componentes, ¿listo? Esos serían los términos en caso de balances de masa. Vamos a mirar ahora lo mismo pero con balances de energía, ¿listo? Aquí me quedó un error que pena, aquí no es densidad porque la corriente 3 no es pura, es concentración, qué pena. Ya, ahora sí. Y aquí en el global la corriente no se está entrando, por lo tanto es positiva. Bueno, ahora sí, vamos a continuar con los balances de energía. ¿Listo? Entonces, para el balance de energía, vamos a poner el ejemplo más completo de una vez, que sería el siguiente. Vamos a colocar un tanquecito. Y ese tanquecito va a tener una chaqueta. ¿Listo? Entonces, nosotros podemos tener dentro del tanque una entrada, ¿cierto? Con un flujo F1 de T. Podemos tener una salida con un flujo F2 de T. A la chaqueta podemos tener un flujo F3 de T. Y de la chaqueta puede salir otro flujo F4 de T. ¿Cierto? La corriente número 1 puede venir con una temperatura 1 de T. La corriente 2 puede salir con una temperatura 2 de T. La chaqueta a la entrada puede traer una temperatura 3 de T y puede salirle una temperatura 4 de T, ¿cierto? Como aquí está entrando un fluido, se nos va a acumular aquí en el tanque. Y dentro del tanque, asumiendo que está perfectamente agitado, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener también una temperatura. La temperatura dentro del tanque, asumiendo que está perfectamente agitado, siempre es la misma de ¿quién? De la salida del tanque, que sería de 2 de T. ¿Listo? Y adicional a esto, vamos a colocarle una reacción. A produce B. ¿Listo? Esa reacción es importante porque esa reacción puede ser endotérmica o puede ser exotérmica. ¿Listo? Ahora, también podemos tener aquí un contacto con los exteriores y aquí en los exteriores se suele colocar lo que se conoce como la temperatura de infinito. ¿Sí? Ahí está. Entonces, esa temperatura de infinito, ¿para qué me sirve? Me sirve para decir que aquí puede haber un calor que va hacia los alrededores. ¿Sí? Coloquémosle calor número 1. Hay otro calor que va de dónde hasta dónde. Puede ir de la chaqueta al tanque o del tanque a la chaqueta, dependiendo de cuál temperatura es más grande. ¿Listo? Pongámoslo que vaya, mentalicémonos en que este flujo es un flujo de vapor y estamos calentando. ¿Listo? Si es un flujo de vapor y está calentando, el calor iría de dónde hacia dónde. De la chaqueta hacia el tanque, ¿cierto? Desde aquí vamos a llamarlo un calor número 2. Q2 de T, Q1 de T. Y hay un tercer calor que nos puede salir en el ejercicio, que de hecho ya lo tenemos aquí, que es el calor de reacción. ¿Listo? Desde el calor de reacción, vamos a escribirlo por aquí a un ladito, como QRXN, también dependiendo de T. ¿Listo? Entonces, para ese tipo de balances hay que tener en cuenta todos estos casos que nos pueden salir. Y de hecho creo que ya no hay más casos, y aquí está muy completo, porque está la reacción, está la chaqueta, están los alrededores, flujos de entrada, flujos de salida, chaqueta con flujo de entrada, con flujo de salida, está muy completo, ¿listo? Entonces aprendan de cada uno de los términos como debería ir. El balance de energía es uno solo, aquí me falta cambiarle, este ya es el balance de energía, ¿listo? El balance de energía es uno solo, sin importar si hay componentes o si no hay componentes, es uno solo, ¿listo? Entonces, empecemos.
El término de entrada se coloca siempre como el flujo, ¿listo? Que sería F1 de T. ¿Qué pasa con este flujo? Que este flujo hay que mirarle las unidades. Si las unidades son volumétricas, que es el caso más común, a este flujo hay que multiplicarlo por la densidad. ¿Listo? De la densidad por el flujo. Ahora, ¿qué sigue? Como esto es un balance de energía, aquí lo que sigue es multiplicar por la capacidad calorífica de entrada. ¿Listo? C sub P. Ahora, aquí viene el clásico término de la resta entre la temperatura de entrada y otra temperatura que se conoce como la temperatura de referencia. ¿Listo? Esa temperatura de referencia en la gran mayoría de los casos es 0. ¿Sí? Por ende, hay muchos balances, hay muchos lugares en donde podemos encontrar que el balance solo son esos primeros 4 términos, sin el T sub 0, porque lo asumen desde ya que es 0. Nosotros en control también trabajamos la mayoría de casos con esa temperatura de referencia 0, por lo tanto vamos a dejarla así como está ahí. ¿Listo? Este es el término para la energía de entrada para la energía de entrada. ¿Listo? El término de energía de salida es lo mismo, solo que como es de salida es negativo, y sería aquí densidad de la corriente 1. Sería aquí densidad de la corriente 2, flujo de la corriente 2, el C sub P, aquí también se sube la corriente 1, se sube la corriente 2, por la temperatura de salida que sería la temperatura 2. ¿Listo? Esos son. Bueno, algo que sí me falta especificar, eso sí está mal hecho, que no lo especifiquen, es que este balance, ¿para quién estamos haciendo? Entonces, cuando uno hace un balance de energía, tiene que especificar un sistema. Y aquí hay dos sistemas. ¿Cuáles son los dos sistemas? Uno, lo que hay dentro del tanque, y dos, el de la chaqueta. ¿Sí? Entonces, eso sí me falta especificar. Entonces, así como lo estamos haciendo, como tenemos F1 y F2, sería el balance ¿para quién? Para el tanque. ¿Listo? Balance de energía. Eso sí me falta especificarlo para el tanque. Listo. Al tanque, ¿qué más calor le podemos colocar? Entonces, del tanque está saliendo el calor hacia los alrededores, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se coloca el calor de los alrededores? Primero que todo, como es un calor que está saliendo, es un calor negativo, ¿cierto? Y ese calor lo llamamos Q1 de T. Y ya, así nomás. ¿Listo? El calor número 2 también hay que tenerlo en cuenta porque está entrando al tanque. Aquí, como lo coloqué entrando, el signo con el que debe ir aquí es positivo, Q2 de T. ¿Listo? Y el calor de la reacción hay que saber si es una reacción endotérmica o si es exotérmica. ¿Listo? Pongamos un caso. ¿Qué pasa si la reacción es endotérmica? Si la reacción es endotérmica, quiere decir que esa reacción consume energía, ¿cierto? Y si consume energía, ¿a quién le quita la energía a esa reacción? Pues obviamente al tanque. Eso quiere decir que una reacción endotérmica consume energía, por lo tanto ese término de calor tiene que ser negativo. Entonces menos el calor de reacción de T, ¿sí? Y ya, ¿qué otro nos faltaría? Pues ahí ya no nos faltaría nada más, porque ya se han incluido los términos de entrada y salida y los tres calores que pueden haber, ¿sí? ¿Qué me haría falta únicamente? Me faltaría únicamente el término de acumulación, que se escribe igual que el de entrada, solamente que en lugar de flujo colocamos volumen, y en lugar de C sub P colocamos C sub V, ¿sí? O sea, se escribe así como la densidad que hay dentro del tanque, que debería ser la misma salida, o sea, la densidad 2, por el C sub V, que es la capacidad calorífica volumen constante, por la derivada respecto al tiempo, y aquí en la derivada ¿quién va? Va el volumen y va la temperatura de salida del tanque, que sería P2 de T. ¿Sí? Es el mismo término de entrada y de salida, solo que en lugar de flujo con volumen. Y ese ya sería el balance del tanque. Ahora lo que tenemos que entrar es a mirar pues quiénes son estos calores, cómo se calcula cada uno de ellos, y además hacer el balance de la chaqueta. ¿Listo? Vamos a hacer de una vez, ya que estamos en balances, el balance de lo que sería la chaqueta. Entonces, para la chaqueta, ¿qué tenemos? Para la chaqueta, término de entrada, F3, ¿cierto? Entonces hacemos lo mismo. La densidad de la corriente 3 por F3 de T por el C sub P de la corriente 3 por la temperatura de la corriente 3 de T. ¿Listo? Ese sería el término de entrada menos el de salida, que es con F4, entonces aquí sería menos la densidad de la corriente 4, flujo 4 de T,
C sub P de 4 y la temperatura 4 de T. ¿Listo? Esos serían los términos para entrada y salida de la chaqueta. Y ahora hay que mirar qué calores están involucrando a la chaqueta. ¿Sí? ¿Qué calores involucran a la chaqueta de todos esos que hay ahí? El calor 1 no, porque el calor 1 es para quién? Para alrededores. El calor de reacción tampoco, porque la reacción ocurre dentro del tanque. Y el calor 2 sí, porque pues está saliendo de la chaqueta y entra al tanque, ¿sí o no? Entonces, si el calor de la chaqueta está saliendo de la chaqueta para entrar al tanque, ¿qué significa? Que es negativo porque va saliendo, por tanto, menos el calor, que es el calor 2 de T. ¿Y eso es igual a quién? Porque ya no hay más entradas ni salidas. Al término de acumulación. El término de acumulación se calcula como la derivada respecto al tiempo de lo que queda dentro de la chaqueta, que es la densidad de la chaqueta, que si está perfectamente agitada sería la misma densidad de salida, sería 4, densidad 4, por el volumen de la chaqueta, BCH, colocamos así, BCH significa volumen de la chaqueta. El volumen de la chaqueta suele ser siempre constante, ¿cierto? Porque lo que entra por aquí sale de inmediato por acá, hay una acumulación. Faltaría que el C sub V dentro de la chaqueta y la temperatura dentro de la chaqueta. Asumiendo que todo está perfectamente mezclado, la temperatura dentro de la chaqueta sería T4T. Les voy a hacer una aclaración bastante importante. Asumir que dentro de la chaqueta está perfectamente mezclado es una consideración que está muy salida de la realidad. Porque a una chaqueta así como se le pone un serpentín para que, perdón, como se le pone un mezclador de esos para que agite todo, ¿sí? Es muy complicado. La chaqueta, la temperatura es variable a medida que cuando entra aquí entra caliente y a medida que va pasando, ¿qué pasa? Se va enfriando. Esto es un perfil de temperatura, ¿sí? Si nosotros quisiéramos hacer el modelo bien hecho y ser estrictos con esa cuestión, nos tocaría aplicar lo que se conoce como la media logarítmica, ¿cierto? Pero nosotros a nivel de control, a nivel académico, pues vamos a considerar que sí está mezclada y por ende las de salida las consideramos como las que están dentro de la chaqueta. Pero eso realmente es una consideración a nivel académico, pues para poder resolver los ejercicios. ¿Listo? Así que si se encuentra en una chaqueta, considere que está agitada y colóquele la temperatura de salida. ¿Listo? Ya teniendo esto, ya hicimos los dos balances. Pero ahora, ¿qué pasa con los balances? ¿Qué pasa con los balances? ¿Qué quedaron con estos tres términos que no los hemos hallado, no los hemos especificado? ¿Sí? Entonces vamos a especificar quién es Q1, quién es Q2 y quién es el calor de reacción, para que se aprendan cada uno de los términos. ¿Listo? Bueno, otra cosita, ¿qué pasa si esta reacción hubiera sido exotérmica? Exotérmica, ¿el calor sale o entra? Miren lo que estamos diciendo, en una exotérmica el calor sale ¿de dónde? Sale de la reacción. Entonces si sale, ¿cómo va aquí? ¿Negativo o positivo? Pilas. Si es una reacción exotérmica, si le cambia aquí endo por exotérmica, el calor sale pero de la reacción. Sale de la reacción y entra ¿a dónde? Al tanque. ¿Sí? Entonces cuando una reacción exotérmica, el tanque recibe el calor de la reacción y por lo tanto aquí es positivo. ¿Sí? Una reacción exotérmica libera calor, ¿cierto? Entonces cuando la reacción ocurre, el tanque se calienta o se enfría. Se calienta, y si se calienta, ¿qué lógica tiene? ¿Colocarle positivo o negativo? Es positivo, claro, ¿sí? Entonces, si aquí está negativo porque era endotérmica, pero si fuera exotérmica, aquí debe ir positivo. Eso se lo pueden anotar ahí. Exotérmica, término del calor positivo, endotérmica, término del calor negativo. Pero no se lo aprendan de memoria, como que exotérmica, positivo, endotérmica, negativo, se ponen a repetir así hasta que se lo aprendan, eso no es bueno. ¿Qué sí es bueno? Lo bueno es imaginarse una reacción exotérmica que se calienta el tanque, por lo ende uno concluye que el calor está entrando, va positivo. Es mejor aprenderse las cosas por lógica que por memoria, porque lo que se aprende de memoria se olvida, ¿sí o no? Bueno, vamos con los calores que nos faltaron. Pues voy a borrar este pedacito aquí. Y empecemos con el primer calor, calor Q1. Calor Q1 es el calor de los alrededores, ¿cierto? El calor de los alrededores se calcula como H, que es el coeficiente de convección de Newton, ¿cierto? Es un coeficiente de energía, H, coeficiente convectivo, que multiplica ¿a quién? A la resta entre las dos temperaturas. Entonces aquí, ¿cuál resta se hace?
Las dos temperaturas, aquí fijo se restan dos temperaturas, ¿cierto? Hay dos temperaturas involucradas, que son la temperatura 2 y la temperatura del infinito. ¿Cuál de las dos creen que toca restar aquí? O sea, T2 menos infinito o infinito menos T2. La resta siempre hay que hacerla de manera que esto me dé positivo. Porque si esta resta me da negativa, me altera todos los signos de mi balance. ¿Sí? Entonces, aquí no se resta siempre este menos este o este menos este. Hay que mirar que la resta dé positiva. Entonces, si yo les pongo un caso en el que T2 es mayor que T de infinito, ¿cómo se haría la resta? Entonces ya haría T2 de T menos la temperatura de infinito, ¿cierto? Otra manera, si no quieren equivocarse con esto, colóquenle un valor absoluto. Si le colocan un valor absoluto, usted la puede restar, como sea, porque un valor absoluto siempre da positivo. ¿Listo? Cuidado con eso. Aquí otra pregunta, ¿ese calor es positivo o es negativo? Aquí no tiene sentido definir el calor positivo o el calor negativo, porque el signo de un calor me define si entra o si sale. Entonces, por eso los signos de esos calores se definen es aquí, cuando uno hace el balance de la chaqueta, del tanque o de la chaqueta, ¿sí? Ahí es donde uno dice, es positivo o es negativo porque entra o porque sale. Pero aquí no hay que colocarle ningún signo, se coloca positivo y ya. Listo, siguiente calor. El calor número 2, ¿cómo se calcula? El calor número 2 es el calor que hay de transferencia entre la chaqueta y el tanque, ¿cierto? Entonces aquí se coloca otro coeficiente de energía que se conoce como U, ¿sí? Es un coeficiente de transferencia de energía, el nombre exacto no me lo sé, pero se representa como letra U. Después se multiplica ¿por quién? Por el área de contacto. Esta A es el área de contacto entre la chaqueta y el tanque. Y por último se multiplica por la resta entre las dos temperaturas. Aquí vuelve y juega. Si todo está perfectamente mezclado, la temperatura del tanque sería T2 y la temperatura de la chaqueta sería T4. Pero esto a manera de ejercicio académico, porque la chaqueta no está perfectamente mezclada. Sin embargo, lo consideramos así. ¿Cuál se resta con cuál? Entonces, vuelve y juega. No hay una resta definida, ¿cierto? ¿De qué depende la resta? Del que sea mayor menos el que sea menor, ¿sí? Como habíamos dicho que esto de aquí, que nos íbamos a mentalizar que eso era un flujo de vapor, la temperatura más alta debe ser la de la chaqueta. Entonces aquí la resta se tiene que hacer como T4 de T menos T2 de T. ¿Listo? Ahí está. También le podemos colocar un valor absoluto si queremos para indicar que ese término pues debe ser positivo, y ya si es negativo me lo indican los balances. Otra cosa que ustedes deben mirar es que si en el tanque Q2 es positivo, a la fija de la chaqueta Q2 tiene que ser negativo. Obviamente, si en uno entra, en el otro tiene que salir, no puede entrar en ambos, no tiene lógica. ¿Listo? Y nos faltaría el calor de reacción. ¿Cómo se utiliza el término de calor de reacción? ¿Listo? El calor de reacción es coger el volumen del tanque, VT, ¿cierto? Multiplicarlo por la velocidad de reacción, ahí sería RA de T, y este término también hay que multiplicarlo por el delta H de reacción estándar. Bueno, aquí hay otra cuestión. Esos delta H de reacción generalmente vienen a 25 grados, ¿sí o no? Estándar. Pero pues como aquí hay muchas temperaturas incluidas, no necesariamente es a 25. Sin embargo, para efectos de simplificación matemática, ese término siempre lo vamos a considerar constante, ¿listo? Porque pues eso como aquí hay tantas temperaturas incluidas, puede que ese delta H de reacción sea variable. Siempre lo vamos a considerar constante, ¿listo? Y ya teniendo esto, ese sería el término para el calor de reacción, pues ya tendríamos todos los balances bien definidos. Lo que haría falta sería coger cada uno de estos calores y reemplazarlos en esta ecuación, ¿sí? Y cuando los reemplacemos en esa ecuación, pues seguiría después desarrollar ese modelo matemático, o sea, linearizarlo, llevar la variable de desviación y después al dominio de la Laplace. Y teniendo todo eso, pues quedaría explicado lo que es el balance de energía en este tipo de situaciones. Dejamos hasta aquí el video, nos vemos en una próxima. Chao, chao.